Bienvenido, vamos a arrancar. ¿Cómo le fue la semana? ¿Bien? Amén. La semana estuvo bendecida, ¿cierto? La mía sí. Bendecido, prosperada y en victoria. Con mucho ánimo de seguir. Bendecido en victoria. Fortaleza de nuestro Señor. El otro día yo estaba viendo un programa, pues no lo estaba viendo, pero a veces le tocó no ver esos pedacitos que cuando ya se van a acabar para ver el noticiero, así, las novelas, que a veces ponen las señoras que hacen el oficio de novela toda la mañana, y yo iba a ver la noticia y no se había acabado la novela que estaban presentando, la novela con las todas románticas que cortan las venas de amor. Pero la persona le decía, un hombre le decía a la mujer en la novela que él la quería a su manera. ¿Y usted escuchó que hay gente que dice así? No, yo lo quiero a mi manera, yo la quiero a mi manera, yo hago esto a mi manera, yo hago las cosas así porque las hago a mi manera, mi forma de hacer las cosas. Entonces la otra parte tiene que aceptar eso, que lo hagan a la manera o que lo quieran a su manera, aunque esa persona sea vulnerada. Entonces muchas personas, obviamente como seres humanos todos tenemos formas distintas de pensar, ¿no? Dios no nos iba a mandar a todos a pensar igual, ¿cierto? Pero esas formas de pensar a veces son difíciles de entender, pero son más difíciles cuando esas maneras de pensar son contrarias a la manera de Dios, la manera de pensar de Dios. Usted y yo podemos pensar diferente en muchos aspectos, pero a lo que Dios se refiere tenemos que pensar igual, a no ser que usted venga de una doctrina distinta, o a no ser que la persona que estamos hablando tenga una doctrina diferente. Pero si pensamos diferente, hay unos aspectos teológicos en los que los cristianos podemos diferir. No son esenciales, pero hay unas doctrinas que son esenciales en las que no podemos diferir. Y si diferimos en esas, alguno de los dos está mal. Uno de los dos está mal. Pero con estas formas de pensar que han habido toda la vida, donde toda la gente ha tenido esas formas en las que entiende, digamos, si vamos a hablar de las cosas de Dios, a eso ha desarrollado que vengan entonces muchas religiones, muchas doctrinas, una cantidad de ellas cerradas que se han vuelto tendencia, las siguen. Iglesias que no son de esa doctrina que están llenas, están a reventar de personas que han creído en eso que les están diciendo, porque esas personas han interpretado la Biblia a su manera, la han acomodado a su manera. Entonces muchos piensan, de todas esas personas que van a estos lugares o las personas que tienen esta forma de pensar, ellos piensan que Dios está con ellos, aun cuando ellos viven su manera como quieran. Entonces piensan que aún así Dios está con ellos. Entonces ellos quieren que Dios los cuide y de tantas cosas. Eso es una búsqueda fallida de las personas que quieren pensar que Dios los guarda, los protege, les da esto, les da lo otro, pero ellos no tienen ningún deseo de cambiar, no tienen ni la más mínima intención de cambiar, sino que siguen viviendo una vida como es, como la que tienen, porque es como han querido hacer las cosas, como a su manera. No están haciendo las cosas a la manera de Dios, a su manera. Entonces, podemos pensar en esas personas que tienen ese pensamiento, esa idea. Por ejemplo, podemos hablar de la religión tradicional. Las personas que creen en esa religión piensan que un determinado santo les puede cuidar o les puede dar cosas, que una virgen de todas las vírgenes que tienen les pueden dar protección y cuidado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no importa cómo se comporten, no importa cómo vivan su vida, creen que van a recibir eso que piden. Y entonces, incluso hasta llegan a adjudicarle a Dios todo eso que tienen, lo que reciben, lo que alcanzan, lo que logran, se lo adjudican a Dios. Cuando seguramente, aunque Dios lo permitió, una cosa es que Dios le permita algo, otra cosa es que Él la dé. Es distinto que Dios a usted le permita tener dinero y otro es que Él le dé dinero a usted. Porque Dios lo permite, Dios se queda aquí quieto, dejando como usted hace sus cosas para usted tener dinero. Él no intervino, pero no quiere decir entonces que venga de mano de Él. Hay una diferencia grande allí. Entonces las personas hacen las cosas
creen que vienen de Dios lo que tienen, resulta que no vienen de Dios, porque ¿cómo pueden venir de Dios cosas a la vida de una persona cuando esa persona no lo conoce, cuando esa persona lo ha entendido erróneamente a él? ¿Cómo yo tengo algo de parte de Dios si yo realmente no lo conozco a él como es, el carácter moral de Dios? Y hay personas que en todo este universo de formas de hacer se convierten en hijos de Dios en Semana Santa. El resto del año no son hijos de Dios. Hablo de cristianos. Ese en Semana Santa puede ir a la iglesia, o de los que se creen cristianos, porque la religión tradicional está dentro del grupo de cristianos, ¿cierto? Entonces ellos también piensan que eso. Pero así es como ellos lo hacen, así es como ellos creen, así es como les gusta. Entonces esos son solamente algunos de los ejemplos que podemos traer de personas que se creen cristianas, pero que son cristianos no son. Entonces no sé ellos a qué Dios le oran, o a qué Dios le hablan, o a qué Dios se refieren, porque en mi Biblia no existe eso de que yo o que Dios me va a salvar a mí mientras yo viva mi vida como me dé la gana. Ese Dios no está aquí, en mi Biblia no está. Aquí no está eso que yo puedo vivir como a mí se me da la gana sin agradar a Dios, y aún así Dios me va a salvar. Eso no está en mi Biblia. Yo no sé qué estas personas que Biblia están leyendo o a qué Dios le están pidiendo. Por eso ser cristiano a mi manera puede llegar a ser muy fácil, pero ser cristiano a la manera de Dios, eso es muy difícil. Y eso lo decíamos el otro día, que ser cristiano no es fácil, no es para cualquiera. Entonces las personas han querido entender la Biblia como les place, y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. En el siglo II arrancó una teología de error de un señor Marción, por ese movimiento conocido como el marcionismo. Él ha sido de los herejes más grandes, ha sido tan hereje, fue tan hereje, que hasta la misma Iglesia Católica lo excomulgó, lo sacó del llavero, no queda saber nada de ninguna confesión de fe ni cristiana, de ninguna quisieron saber de él, porque él no aceptaba al Dios del Antiguo Testamento. Para él era increíble un Dios, como habla en el Antiguo Testamento, comparado con Jesús. Él solamente cogió pequeñas partes de la Biblia y hizo la propia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Él quiso entender la Biblia como él quería, como a él le placía, acomodarla a sus necesidades. Y eso no es así. Entonces hay algunos que hacen lo que él hizo, entonces solamente, y eso está hasta hoy. Hay gente que dice que no lee el Antiguo Testamento, porque hablan de un Dios que mataba gente, que castigaba, ¿cierto? Y prefieren al Dios del Nuevo Testamento, que es amor, ¿cierto? Que habla de poner la otra mejilla, de amar al enemigo, de ser buenos con todos. Ese es el Dios que mucha gente quiere aceptar. Pero yo tengo que aceptar toda la Biblia, el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo tengo que aceptarlo porque todo es palabra de Dios. Algunos la entienden, la quieren interpretar como quieren, otros solamente aceptan algunas partecitas, ¿cierto? Y estos que buscan aceptar solamente algunas partecitas de la Biblia, pues podemos decir de ellos que buscan a Dios a su forma, a su manera, a su amaño. Quieren lo bonito, solamente cuando hablan de bendición, de que Dios te prospera, de que Dios te da, que pida y de que se le dará, ¿cierto? El que busca, pues se le hallará. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y por eso muchas iglesias que hoy funcionan basadas en esa doctrina se llenan. Claro, porque si yo voy a un lugar donde me prometen casa, carro y beca, yo estoy contento. Y si todo lo malo que yo puedo hacer allá ni siquiera lo miran, mejor, más contento puedo estar. Entonces, cuando vemos todo esto de una cantidad de personas a nivel que no es solamente aquí, sino en todo el mundo, personas que quieren buscar a Dios a su manera, tendríamos que preocuparnos o preguntarnos si en realidad el mundo está buscando a Dios. Si en realidad el mundo está buscando a Dios. Bueno, si uno se hace esa pregunta, uno podría pensar, ¿será que el
mundo está buscando a Dios, pero el mundo nunca ha buscado a Dios. Nunca lo ha buscado, no lo está buscando ni lo va a buscar. El mundo no está buscando a Dios. Por eso cuando leemos la Biblia juiciosos, estudiamos la Biblia, nos damos cuenta a la luz de la palabra que no son muchos los que se salvan, precisamente por eso. No son muchos, son poquitos los que se salvan. La gente dice: yo no puedo creer que la humanidad se pierda y que solamente sean algunos los que se salvan. No, son poquitos los que se salvan. Y nosotros podemos pasar así un repasón súper rapidito. ¿Quién se salvó en el diluvio, en la época de Noé? Noé, la familia. 8 personas. ¿De cuántas? De millones. Cuando él empezó a construir el arca, porque Dios lo mandó, iba a llover, hasta ahí nunca había llovido en la tierra. Entonces cuando él empieza a decir que va a llover, que lo trataron de loco, ¿cierto? Burlaban de él. Al final, cuando vino el aguacero, ahí sí creyeron, pero ya era tarde. Entonces, ¿cuántos se salvaron? Muy poquitos. Cuando el Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? Como 3, 4. ¿Sí? Creo que salieron 4, al final quedaron 3. Y Abraham le decía, al Señor le decía: si hay 50, ¿tú destruirías esa del lugar? No, si hay 50, no, por amor a ellos. Y si hubieran 45, no, por amor a ellos. Y si hubieran 30, por amor a ellos no la destruyo. Y si hubieran 25, si hubieran 20, si hubieran 10, no la destruyo. Pero no habían 10. Entonces solamente salieron 4, una miró hacia atrás, se convirtió en sal, quedaron 3. Entonces, ¿todos pueden llegar a ser salvos? ¿No? ¿Cuántas personas o cuántos hombres y mujeres y esto llegaron a la tierra prometida cuando Dios los saca de Egipto? ¿Cuántos llegaron? Del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? Llegaron 2. Porque llegaron muchos, pero de los que salieron apenas llegaron 2. ¿Sí? Josué y Caleb. El resto murió en el camino. ¿Por qué? Por desobediencia, porque quisieron hacer las cosas ¿a qué? A su manera. Claro, el pueblo de Israel llegó una gran cantidad, pero los que llegaron nunca vieron todo lo que pasó en esos 40 años en el desierto. Y apenas llegaron 2 de esos que vieron todo eso. ¿Cuántas personas en los escritos de Mateo, de la alimentación de los 4.000 y la alimentación de los 5.000, cuántos de esos estuvieron en el momento en que Jesús estaba en la cruz? Cuando Jesús estaba crucificado. ¿Cuántos habían de esos 4.000 o de esos 5.000? Más de 4.000 más, porque ahí cuando hablan de 4.000 y 5.000 solamente hablan de hombres, pero ahí había niños, había mujeres, o sea, era mucho más gente. ¿Cuántos de esos estuvieron en el momento que Jesús estaba en la cruz? Creo que no había ninguno. Y todo esto pasa por una razón, porque la gente quiere hacer las cosas a su manera. Cuando la gente quiere hacer las cosas a su manera, no puede arrepentirse, no pueden hacer de nuevo, que son 2 requisitos indispensables para poder entrar al cielo: el arrepentimiento, el nacimiento de nuevo. Todas estas personas tendieron a su manera. Entonces, Juan 14, 15, ¿qué nos dice? Juan capítulo 14, versículo 15. Ahora sí, pónganle los cinturones porque ahora sí Ana empezó lo bueno. Entonces, capítulo 14, versículo 15 en el libro de Juan. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar mis mandamientos significa que nos esforcemos por cumplir lo que Dios ha establecido como bueno para nosotros. Es que los mandamientos de Dios, como son una orden, no son malos para nosotros. Los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Los mandamientos de Dios, Dios los colocó porque son buenos para nosotros, pero la gente los ha tomado como una carga, como algo malo. Entonces, ¿qué relación, digamos, si vamos a hablar de una relación de pareja, cuál relación de pareja podría durar en el tiempo si no hay amor? Porque por eso dice el Señor: si me amáis, si me amas.
no es si te caigo bien, si te parezco que estoy bien, si me quieres. No, el Señor está diciendo si me amas. Amar es cuando está intrínseco todo nuestro sentimiento, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser está involucrado para poder amarlo a Él, y entonces eso me lleva a mí a guardar la palabra, es decir, a esforzarme por cumplir todo lo que Él ha estipulado como bueno para mí. Entonces yo ya veo que si el Señor me dice a mí que yo tengo que hacer tales cosas, las hago, y que si esto que es malo no lo debo hacer, entonces no lo hago, y no me desespero porque entonces no puedo hacer esto, sino que estoy tranquilo. Entonces, ¿cómo se va a mantener una relación sin amor? ¿Cómo puedo mantener yo o sostener una relación con Dios si yo no lo amo? ¿Cómo lo puedo yo? ¿Cómo puedo yo sostener esta relación con Dios si yo no lo amo? Si el mundo amara a Dios, ¿ustedes no creerían que tuviéramos un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy? Tendríamos un mundo totalmente diferente, porque la gente se acercaría a Dios, ¿cierto?, en arrepentimiento y fe, y no habría entonces esa guerra, esa desigualdad, esa violencia, ¿no? El problema es que la gente no busca a Dios. Por eso le preguntaba a usted al principio, ¿será que el mundo busca a Dios? El mundo no busca a Dios, y no es porque algunos poquitos estén decidiendo mal o hayan decidido mal, no, es porque la gran mayoría decidió no tomar en cuenta a Dios. O sea, la gran mayoría no toma en cuenta a Dios y están contentos con su vida, con esa vida de pecado. Entonces ser cristiano que es como maluco, para algunos es muy maluco, para otros es chévere porque es como algo que está poniendo también de moda, ¿no? Ser cristiano, de eso que le dicen a la gente, tenemos que tú eres un ser de luz, tú eres tan espiritual, tan bonito que eres, como hablas. Pero ¿qué pasa adentro? Si la persona sigue viviendo su vida, no quiere. Por eso el tema de hoy se titula Creyendo a mi manera. Creyendo a mi manera, ese es el tema de hoy. Este es el tema de hoy, creyendo a mi manera. Por eso pues esa señora ahí dijo, no me hables de tus ideas y tus pensamientos, yo creo a mi manera. Eso es lo que le dice a una persona cuando uno le está hablando. No me hables de tu evangelio, de tu Dios, yo creo a mi manera. Le ponen a uno así, para, ya vienes acá, pero para, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol, de política, de cualquier otra cosa, pero no me hables de tu religión. Pero el primer punto de este tema es creer que Dios existe no es suficiente. Creer que Dios existe no es suficiente. Qué bonita la foto, ¿cierto? Creer que Dios existe no es suficiente. Santiago 2:19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, a una persona le dice, yo creo en Dios. Claro que sí, yo creo que Dios existe. Pero yo creo en Él. ¿A qué? A mi manera. Y esas son las palabras que uno escucha de la boca de muchas personas cuando nosotros intentamos hablarles de Dios, cuando nosotros les decimos, venga, lo que usted está haciendo está mal, esa forma que usted vive no está bien. O cuando usted intenta apenas hacerle una invitación a esa persona a la iglesia, usted como, venga, te invito a la iglesia. Cuando usted le da a entender a esa persona que empiece a tomar a Cristo en cuenta y se empiece a identificar como cristiano, entonces ellos le dicen a uno, no, yo puedo vivir mi vida como la vivo y sigo mientras yo siga creyendo en Dios. Yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios, yo creo en mi casa. Yo no necesito ir a una iglesia para orar, yo puedo orar en mi casa. ¿Eso es mentira? No es verdad, yo también puedo orar en mi casa, pero yo necesito ir a la iglesia, yo necesito identificarme en una comunidad de fe que se unen entre varias personas
para orar por un barrio, por una ciudad, por un país, por el planeta, por una familia, ¿cierto? Necesitamos que unirnos entre varios cristianos para orar. Pero esas personas dicen, no, yo no me quiero sentir etiquetado, yo no quiero que me etiqueten como evangélico, como cristiano, yo no quiero eso. Entonces yo no necesito ir a una iglesia, porque ir a una iglesia, eso es ser religioso. Y hay muchas maneras y hay muchos lugares para conectarme con Dios, así que yo no necesito adquirir un compromiso con un pastor o con un líder o con alguien que me invite a la iglesia, porque voy a tener a la persona cada 8 días invitándome, yendo a mi casa a que leamos la Biblia, ¿cierto? Entonces yo no quiero ningún tipo de esos compromisos, yo puedo seguir creyendo en Dios a mi manera. Entonces yo por la mañana yo digo, Dios mío, que me vaya bien hoy. Y yo no robo, yo no mato, yo no estafo, yo pago mis impuestos, soy buen en esto, soy buen en lo otro. Entonces yo creo que yo vivo bien mi vida, yo no tengo que ir allá a la iglesia para decir que yo creo en Dios, no, yo creo en Dios. Entonces yo personalmente, ¿qué le digo a estas personas? Yo estoy de acuerdo con usted, que Dios existe. Pero resulta que no estoy de acuerdo en la forma en que usted lo busca, en la forma en la que usted dice buscar. Pero creo y estamos de acuerdo en que Dios sí existe, pero no es suficiente creer que Dios existe. No es suficiente. El problema con estas personas que creen solamente que Dios existe, que creen que es suficiente, o que hay otros lugares para conectarse con Dios, que hay otras maneras para buscar a Dios, es que ellos, como no quieren adquirir un compromiso con nadie, pues continúan viviendo una vida que a los ojos de ellos no está mal, porque para la perspectiva humana y para la visión humana, casi todo lo que nosotros hacemos no es malo, pero para Dios prácticamente casi todo lo que nosotros hacemos lo desagrada, ¿o no? Entonces le echan la culpa a la iglesia, al pastor, ¿cierto? No, es que le dicen que todo es malo, es que todo es malo, es que ellos no hacen sino decir que esto es malo, que esto es malo. No, no es que lo diga yo, es que lo dice Dios, yo tengo que decir lo que Él dice. Pero no es a obligarlo a que usted deje de hacer algo, no, es solamente contarte que tienes la posibilidad todavía de cambiar. Entonces esas personas no quieren adquirir compromiso con nadie, continúan viviendo mejor su vida, porque así es como a ellos les agrada vivir, aunque a esa forma les agrade a Dios. Y tal vez usted conozca a alguien así. Tal vez conozcamos personas que dicen que yo no necesito ir a la iglesia, yo me puedo conectar con Dios cuando me abrazo un árbol. Porque está de moda abrazar árboles, ¿están escuchando? Y usted vaya a abrazar un árbol y que es que quita las energías, yo no sé qué vainas. Entonces van y abrazan un árbol y respiran la naturaleza y ¡ay, qué rico! Entonces ahí están conectados con Dios. Pero Dios no está ahí. Dios no es un árbol, Dios no es una piedra, Dios no está en el agua, Dios no está en la hierba. No, eso es una creación de Dios. Yo admiro a Dios a través de esa creación tan perfecta que ha hecho. Lo admiro a Él, pero Él no está ahí. Dios está en el cielo, bueno, está en mi corazón, pero Él no está ahí en esa planta que yo tal vez estoy mirando. Entonces estas personas creen que conectarse con Dios es una experiencia mística, ¿no? Que conectarse con Dios tiene que ver como con algo extrasensorial, pero eso no tiene que ver nada para yo conectarme con Dios. Entonces, estas personas se acercan a Dios o pretenden o creen que se acercan a Dios a través de ese tipo de cosas. Nosotros aprendemos a través de la Escritura que Dios no nos ha dado varios caminos para llegar a Él. Dios nos dio un solo camino, y es Cristo. Dios no nos ha dado varias alternativas para que lleguemos a Él. Ese es un cuento que se han inventado, ¿no? De que todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Y todas las religiones llevan a Dios. El único que lleva a Dios es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Señor. Llegamos nosotros a través de la fe que hemos puesto en el Señor, ¿cierto? Por el sacrificio que Él hizo. Ese tipo de personas que creen que Dios existe, pero que no es suficiente para Él, porque no es suficiente para Dios, el 99.9% no leen la Biblia, no saben nada de la Biblia, no conocen los personajes de la Biblia.
no saben cuál es el orden que Dios le ha dado a toda esta historia para llegar hasta el Apocalipsis. Entonces no conocen absolutamente nada de Dios, no saben nada de Dios. Entonces, ¿cómo pueden atribuirle a Dios cosas y creer cosas de Dios si no lo conocen? ¿A usted no le ha pasado que alguien habla de usted y no lo conoce usted? Y usted dice, pero ¿cómo puede decir esto de mí si no me conoce? ¿Cómo puede hablar de mí si nunca ha hablado conmigo, ni me lo ha presentado? Usted puede, si yo lo invito a mi casa, bueno, vamos a hacerlo al revés. Si usted me invita a su casa, usted me dice, lo voy a invitar a mi casa a una comida. Entonces usted espera que yo vaya puntual, ¿no? Bien vestido. Pero ¿qué tal que yo llegue en pantaloneta, en chanclas, sin camisa, tarde, y en vez de entrar por la puerta me meta por la ventana? Y en vez de sentarme en la sala, vaya y me le siente por allá en una mesa o en algo que usted no. ¿Usted qué va a decir? No, usted es esta persona que tiene la mente, ¿no? Pues Dios nos hace la misma invitación. Entonces no quiere que usted llegue ni tarde, ni vestido como se le da la gana, ni metiéndose por la ventana, ni sentándose donde quiere sentar. No, hay un orden para las cosas. Y es en ese orden en el que nosotros debemos empezar a seguir al Señor. No es suficiente creer que Dios existe, pero para poder empezar a hacer eso necesitamos, y entramos al segundo punto, que es romper los lazos con el mundo. Romper los lazos con el mundo. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y este pasaje es fuerte. Y hay gente que tal vez uno le lo pueda leer y no le va a gustar. ¿Cómo así que yo soy enemigo de Dios? Porque para el común denominador de las personas, todos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces un hijo de Dios no puede ser enemigo. Pero ahorita que es que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay que primero cumplir unas condiciones. Y aquí Santiago le está diciendo: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cuando usted y yo hablamos de romper lazos con el mundo, no nos estamos refiriendo entonces ahora es que yo le voy a dejar de hablar a mi familia, a mis amigos, porque yo no soy cristiano, que yo no tengo que empezar ¿cómo se llama? A desplazar y ya no les vuelvo a hablar. A los vecinos, a los amigos, no, yo no puedo hacer eso, de eso no se trata. Sino que se trata de romper con esas prácticas que le desagradan. Yo tengo que empezar a romper con todo eso que yo hago y que sé que está malo delante de Dios. Pero el problema con esas personas que creen a su manera es que pueden vivir toda su vida una vida total de pecado, justificando que como son seres humanos se pueden equivocar, que no son perfectos. Entonces ellos dicen no, y eso es otra teoría, otra doctrina antigua, ¿ya? Que dice que el ser humano es materia y que la materia es imperfecta, entonces siempre va a hacer lo malo, y que entonces no es culpa del ser humano pecar. No, si es culpa del ser humano pecar. Entonces esas personas pretenden compensar todas estas faltas haciendo cosas buenas, diciendo no, Dios mío, perdóname por esto que hice, yo sé que esto no lo debía hacer, pero eso es un momentico así de remordimiento que tienen, ¿no? Entonces empiezan a querer hacer obras buenas. Eso es como que empiezan a sobornar a Dios, a sobornarlo, para que de alguna manera sentir que puedan no sentirse tan culpables, ¿no? Por lo que han hecho. Aparte, estas personas no han entendido que no se puede seguir o pretender seguir a Cristo mientras usted continúa viviendo una vida plácidamente en todas esas prácticas mundanas. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo podemos seguir a Dios? Bueno, hay mucha gente que lo hace, pero ¿cómo podemos yo decir que voy a tener a Cristo en mi corazón si yo todavía sigo cometiendo una cantidad grave de pecados? Y no es que por
por ser cristianos no dejamos de fallar, no seguimos fallando, pero es que hay dos maneras, la deliberada y la que yo estoy en esa lucha, son dos cosas distintas. Pero estas personas pueden llegar a tener malas experiencias en la iglesia, mal testimonio de algunos, y utilizan eso entonces como un argumento para preferir seguir a Jesús de lejos, como todos los 4.000 o 5.000 que seguían a Jesús de lejos, iban, recibieron la comida, pero el día que Jesús estaba en la cruz, ese día ellos no estuvieron ahí. No estuvieron ahí, seguían a Jesús por los laditos. Así hay muchos cristianos hoy que están en la iglesia, que creen a su manera, que siguen a Dios a su manera, pero siguen siendo permisivos con muchas cosas. Entonces no se trata de que no fallemos, sí, fallamos, vamos a seguir fallando. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Y quizás tal vez todos los días. Vamos a desagradar a Dios con algo. Fallamos, es una lucha que estamos enfrentando a diario, tenemos eso que no queremos hacer, pero que a veces lo hacemos. Pero es una lucha que va también formando el carácter del cristiano, ¿cierto? Se va exigiendo a sí mismo para no seguir siendo el pecador de antes. Pero hay otras personas que no están luchando. No están luchando, están viviendo así porque así les gusta. Entonces se trata de vivir esa tendencia de cristiano que a veces se pone de moda, bonita, chévere, y de eso también hay muchas iglesias hoy que son muy carismáticas y entonces se vive como mucho esa onda de que todavía se practican cosas, pero eso lo es normalizado. Entonces cuando se les confronta con eso, cuando se les dice que la palabra no está a favor de esas cosas, entonces se enojan, se ofenden y empiezan a tratar a los que hablan como que si son verdaderos cristianos, los empiezan a tratar de legalistas, de religiosos. Entonces dicen, no, es que usted ya se volvió, yo creo en el Señor y yo voy a la iglesia y yo sé lo que el pastor dice, pero es que usted como que está tomando muy a pecho lo que predicaron hoy, ¿no? Usted como que toma muy a pecho la Biblia. No es que si yo soy cristiano yo me tengo que tomar a pecho la Biblia, me la tengo que tomar a pecho, entonces ¿para qué? Entonces dicen, no, es que la verdad hay unos hermanos en la iglesia que sí, todo es malo. Entonces eso daña el rebaño, eso daña el orden dentro de la iglesia, pero bueno, eso pasa. El tercer punto de las personas que creen a su manera es que no aceptan la verdad de las escrituras. Lucas 8:12. No aceptan la verdad de las escrituras. 8:12. Aquí está hablando Jesús. En Lucas 8 hay una parábola que es la parábola del sembrador. Usted tal vez la ha escuchado. En el verso 12 dice: los de a lo largo del sendero son los que han oído. Luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean ni se salven. O sea, esta es la semilla que cae en el camino, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas a las que tal vez usted le ha predicado, a las que tal vez usted le ha compartido el mensaje, son esas personas del camino, son esas que están en el camino, las que la semilla está cayendo, la semilla es la palabra y está cayendo en el camino. Las personas que están en el camino. Entonces nosotros somos esa herramienta que el sembrador está usando. ¿El sembrador es quién? Dios. Entonces Dios nos utiliza a nosotros como una herramienta para que vayamos y empecemos a sembrar la semilla. Pero nosotros le predicamos a tantas personas, ¿no? Unas están entre los espinos, entre las piedras, están en la tierra buena, pero otras están en el camino. Entonces le hablamos a una cantidad de personas, ¿sí? Una cantidad de personas que de algún modo pueden escuchar la palabra, ¿cierto? Tal vez tienen la educación, nos escuchan, aceptan tal vez que usted y yo los invitemos y tal vez aceptan la invitación. Yo tenía un amigo que yo lo invité una vez a la iglesia y él me dijo, sí, de una, vamos. Y yo dije, ay Señor, estás haciendo aquí una obra. Pero después me dijo no, que él iba a donde lo invitaran. Entonces, a cuanta iglesia lo invitaran, no importa de qué fuera, él iba. Él iba porque él tenía el concepto de que todas tenían al mismo Dios y que todas
dirigían a las personas a Dios. Entonces, cuando él me dijo eso, no, yo me pegué la desinflada porque yo pretendía seguir invitando, ¿no? Ahora yo lo seguí invitando, pero él ya no quiso aceptar, pero digamos que él lo invitaran a cualquiera, él iba, a cualquier religión X él iba, porque él pensaba que todas iban a llevar a Dios. Entonces son esas personas a las que les predicamos, ¿no? Y llegan el mensaje, lo escuchan, aceptan tal vez la invitación, pero esa palabra no hace eco en sus vidas, porque esas personas permiten que venga el diablo y les robe esa palabra que se les ha dado, y con eso impide que ellas puedan creer y salvarse. Pero eso pasa porque estas personas realmente no tienen el corazón dispuesto para aplicar eso que han recibido, por lo que no van a crecer esas semillas ahí, no van a poder reventar y echar raíces. Las personas están dispuestas a aplicar la palabra. Y no es que venga el diablo, porque si viene el diablo en persona, las mata de susto. No, ni les viene a hablar así. No, él lo que utiliza es un sinfín de estrategias, de cosas, que él sabe cómo llevar a esta persona para que esta persona pueda empezar a olvidar los conceptos que se le explicaron en la Biblia, que se le enseñaron en la iglesia, y empieza a olvidarse de ellos, olvidarse de la palabra, por lo que estas personas entonces empiezan es como a cambiar de posición y terminan cuestionando todo lo que en la Biblia se dice. Empiezan a cuestionar, y el Señor por qué hizo esto, y entonces Dios por qué permite esto, y entonces Dios por qué hace esto, y Dios por qué mató a esa gente, y empiezan como a buscarle el lado oscuro a Dios. Estas personas terminan por cuestionarlo todo, parecen que no están de acuerdo con muchas de las cosas que Dios manda en la Biblia, no están de acuerdo, por eso es que se enojan pero es que emborracharse está mal. ¿Cómo así? Es que yo acaso me emborracho por allá con mujeres, o no, yo me tomo mis traguitos en mi casa, ahí está mi señora, y yo me los tomo ahí juicioso, y cuando ya me tomo la botella, pues me acuesto a dormir y no le hice daño a nadie. Pero eso no quiere decir que eso esté bien. Entonces estas personas no están de acuerdo con muchas cosas. Entonces, ¿qué quieren hacer estas personas? Quieren ajustar la Biblia a sus vidas, cuando lo que hay que hacer es ajustar la vida a la Biblia. Estas personas pretenden ajustar a Dios a sus vidas, ponerle condiciones a Dios para poder vivir una vida cristiana. Esas personas entonces se vuelven fácilmente influenciables o influenciadas por cualquier cosa que venga del exterior, por cualquier idea, por cualquier pensamiento que vaya más acorde a su manera de creer, ¿cierto? Entonces yo estoy diciendo, mira, acá no les ponemos, no les decimos que bailar, rumbear, emborracharse, estar con una y con otra, acá no les decimos que eso acá no lo criticamos ni lo decimos nada. Entonces eso va más de acuerdo a lo que a él le gusta, a esa persona le gusta. ¿Por qué? Porque las personas que creen a su manera simplemente no han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. 2 Corintios 5, 19. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces es que en Cristo Dios está reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Puede que el mensajero esté mal, pero el mensaje está bien. El problema no es el mensaje. Tal vez el mensajero pueda cometer un error al dar el mensaje, pero el mensaje no tiene problema. El mensaje es concreto, es específico, es puntual, es relevante, aplica para todas las épocas de este mundo. Hay muchas personas que dicen creer a su manera y que de cualquier forma o en cualquier momento han visitado una iglesia, ya sea que hayan ido una sola vez o que sean personas de asiento que ya se congregan de hecho y son miembros de una iglesia, pues el Evangelio, ese mensaje no penetra en su vida, no ha penetrado en su corazón, porque el enemigo, o le han permitido más bien al enemigo que disipe el mensaje de Dios,
que disipe el mensaje en su entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos decir que esto puede pasar? En 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, estas personas, el Evangelio no hace como esa obra que tienen que hacer, porque ellos lo que han hecho es un compromiso emocional y superficial de lo que la salvación significa, de lo que Dios significa. Han hecho un compromiso basado en sus emociones, por lo que eso es superficial, no tiene involucrado su corazón. Entonces no comprenden que llegar a los pies de Cristo, que luego llegar a los pies de Cristo, esto implica necesariamente que haya un cambio en nuestro estilo de vida, que haya un cambio en la forma en cómo tenemos nuestra forma de ver el mundo. Por lo que como no entienden esto, entonces terminan abandonando el camino del Señor, o continúan allí, pero como dice la palabra, ¿no? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Parecían cristianos, se ven como cristianos, pero no son cristianos. Aunque vayan a la iglesia, aunque lleven una Biblia en la mano, aunque estén reunidos con otras personas, no lo son porque nunca entendieron. Entonces se apartan del camino, aún no para apartarse necesariamente, no tienen que volver a la iglesia, pueden seguir viviendo. Pero ahorita que aunque escuchan predicar al pastor, no están de acuerdo ni en una jota con él. ¿Ya? Entonces, estas podríamos decir, ¿el mensaje tiene algún problema? No. Es la persona que no acepta el mensaje, es el recipiente que se resiste. Ahorita cantábamos, ¿cómo es que decía la canción? Que deja lo que te toque. Dejemos que nos toque el Señor, dejemos que haga algo, pero nos resistimos. El cuarto punto es que compensan con obras sus faltas. Compensan con obras sus faltas. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no importa qué tan cosas buenas una persona haga, porque esas personas, como no creen en Dios, realmente como tienen que creer, sino que creen hacia su manera, entonces pretenden hacer cosas buenas. Entonces, por ejemplo, usted escucha diciendo que hay gente que dice, voy a tocar un tema aquí, alguien, dicen: yo no llevo el diezmo a la iglesia, yo prefiero darle un mercado a un pobre, yo prefiero no llevar ofrenda a la iglesia ni plata a la iglesia, yo prefiero comprar un mercado a un pobre, porque allá se roban la plata, el pastor se queda con la plata. ¿Qué pasa? Yo creo que la religión tradicional enseñó tantas cosas malas, y una de esas es que las obras son suficientes para ir al cielo. Esa es una de las cosas, por obras. El judaísmo también enseña que es obras, el islam enseña que son obras, el cristianismo real no habla de obras, habla de una fe en Cristo. Habla de que Dios nos dio una salvación por gracia, no por obras. Entonces han enseñado que con obras buenas usted va al cielo, pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte. En ninguna parte. Sin embargo, estamos en un mundo donde se ha normalizado el pecado, se ha normalizado que las ideas y los pensamientos que se están enseñando hoy en día, que tienen que ver con la paz y el amor, ¿no? Porque quieren paz, y usted escucha hablando de paz y de paz, y conseguir la paz y el amor, y la universalidad, y la inclusión, y el pluralismo, y el universalismo, donde todos somos iguales, donde todos cabemos, donde todos podemos, donde todos merecemos. Pues a esas ideas les va muy bien las obras altruistas, las obras de beneficencia, las obras de ayudar al que está, digamos, en una condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Lo que se está colocando muy de moda, que es ayudar también a los animales, el medio ambiente. Hoy hacen más obras por los perros que por los niños. Hoy sufren más por un perro en la calle que por un niño aguantando hambre. Y yo quiero los perros.
Uno le va a pensar de un perrito que esté siendo maltratado, pero ¿verdad que vale más la vida de un perrito que la vida de un niño? Hoy se ofenden porque abandonan un perro y está mal, pero no hay tanto escándalo cuando encuentran un niño en la basura. Cuando una mujer aborta, es tanto así que ya aprueban el aborto a 24 semanas. Entonces, ¿vale más un perrito que un niño? Entonces, ayudar minorías, el medio ambiente, a los animales, hacer otro tipo de cosas, va más de acuerdo a compensar y hacer cosas para las personas que creen a su manera. Y más de una persona de esas, algunos de ellos dicen que sí, que creen que Dios existe, y otros más dicen que tal vez no. Pero por hacer buenas obras al prójimo, ayudar, sí, ayudar a los animales, hacer cosas por el medio ambiente, reciclar, no contaminar, ver a alguien en problemas económicos y ayudarlo, a alguien enfermo y ayudarlo, eso no está mal hacerlo, hay que hacerlo. Es más, hace parte de una obligación que como cristianos tenemos de ayudar, pero no porque eso nos va a llevar al cielo, no, es porque es una obligación nuestra hacerlo. Entonces las personas creen que haciendo muchas cosas, ayudando y haciendo todo este alboroto por todas estas cosas, creen que por eso se van a ir al cielo, pero lo que realmente están o quieren hacer es calmar su conciencia del pecado, de las cosas malas que ellos hacen. Incluso van a la iglesia para calmar tal vez su conciencia. Una semana de pecado, una semana tirados al tren, haciendo lo que les da la gana, tal vez matando, tal vez robando, tal vez haciendo cosas horribles, y van a la iglesia y se aparecen allá y nadie sabe. Y allá van es como a tratar de calmar su conciencia y hacen obras de beneficencia para calmar su conciencia. Eso lo hace alguien que no ha entendido el Evangelio, que compensa sus faltas con obras. Entonces eso los lleva a ellos a que prefieren aceptar que son pecadores, saben que están pecando, ¿sí? Saben que están pecando, que son pecadores, pero como no nacen de nuevo, como no tienen un arrepentimiento genuino, pues esas personas no se van a salvar. Así les prediquemos y ya vemos, ¿no? Hasta que no tengan un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, cuando el Señor no coloque en ellos ese don de arrepentimiento, no va a pasar nada con ellos, y va a pasar lo que pasó con muchos de los 4.000, como los del diluvio, como la cantidad de personas que salieron de Egipto y perecieron en el camino porque creyeron a su manera, porque hicieron las cosas a su manera, y no salen de esa condición. No pueden salir de esa condición porque su mente y sus ojos y oídos espirituales están vendados. ¿Has escuchado eso? Vendados, no pueden. Por eso, como ellos no pueden y están habilitados, nosotros llegamos a ser salvos solamente por iniciativa divina. Somos salvos por iniciativa divina. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida ¿qué? Santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo de ¿qué? Del tiempo. Mire, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No porque usted fuera bueno, no porque usted fuera especial, no porque usted fuera muy bonito, no porque es que usted hable muy bien, no porque es que usted vive en una muy buena casa, no porque usted tenga la carrera y toda la carrera. No, lo hizo porque de su propia determinación y gracia lo quiso hacer. Porque le dio su buena ¿qué? Su buena voluntad. Fue su decisión. Y nos concedió ese favor a través de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuándo fue eso? Antes de que todo existiera. Dice que antes del comienzo del tiempo. El tiempo existe para nosotros, pero para Dios no existe el tiempo, Él es fuera de todo límite. Entonces antes del tiempo, antes de que cualquier cosa fuera creada, Él ya había determinado para nosotros que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Él lo había determinado ya.
Entonces tenemos que entender que no somos especiales, que no somos lo que la humanidad cree que es o lo que ha creído creer que es, y lo hablamos el otro día cuando hablamos de humanismo. ¿Se acuerda que es el hombre colocándose en el centro y sacando a Dios de la ecuación y pretendiendo de que pueden el hombre tener el derecho y la responsabilidad de hacer con su vida lo que quiere como quiere? Entonces la humanidad no es lo que cree que es para conseguir su salvación por sus propias obras, y ya sea porque tengan la voluntad de hacerlo. Hay gente buena, gente que uno a nuestros ojos son buenos, son buenas personas, pero la Biblia dice que ante Dios todos somos ¿qué? Malos. Ante Dios todos somos malos. Entonces Dios fue el que tomó la iniciativa, no porque nosotros no lo mereciéramos, sino porque Él así lo quiso hacer. Ay, pero Él ¿por qué salva a unos y a otros no? Bueno, cuando estemos allá seguramente se lo vamos a preguntar, o ni necesitaremos preguntarnos, tal vez ya simplemente nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Pero hoy tal vez yo no le voy a poder decir a alguien por qué Dios tomó esa decisión, pero Él la tomó, y si Él es el dueño de todo, Él puede hacer lo que quiera hacer. Entonces Dios toma la iniciativa. Él no solamente determinó crear la raza humana, sino que también determinó diseñar un plan de salvación para esa raza humana, porque antes del tiempo, antes del comienzo de los siglos, antes de que todo existiera, Él ya sabía quiénes iban a fallar, quiénes iban a pecar, que a Adán y Eva le iban a embarrar. Él ya sabía todo. Entonces Él tenía listo también todo lo que se iba a necesitar ir para allá, porque Él también sabía que como seres humanos, como íbamos a fallar, que íbamos a separarnos de nuestro Creador, Él necesitaba establecer un plan de salvación para volver a traer todas esas personas así. Entonces Él lo estableció de esa manera, que seamos salvos desde antes de la fundación del mundo. El quinto punto es que las personas que creen a su manera, ellos creen que son buenos y se lo merecen todo. Ellos creen que son buenos y todos se lo merecen. Filipenses 3:19. ¿Voy muy rápido o no? Filipenses capítulo 3 versículo 19 dice: su destino es la ¿qué? La destrucción, pero dice la perdición. Adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Su destino es la destrucción. Adoran a Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Pero las personas que creen a su manera un Dios, que han asumido a un Dios de una forma que hacen como ellos prácticamente quisieran que él hiciera, ¿no? Entonces ellos realmente no están adorando ni honrando verdaderamente a Dios, aun cuando entienden que si tienen vida es porque Dios les da la vida, aun cuando si entienden que tienen empleo es porque Dios les da el empleo, la casa, que si no están viviendo bajo un puente con un costal al hombro es porque Dios no se lo ha permitido. Pero ellos están confundidos. Las personas tienen entenebrecido el entendimiento, dice Efesios, y por eso están confundidos por su pecado. Entonces no podemos juzgar a una persona que está en el pecado y juzgarla porque en ese momento es ignorante. Tenemos que orar por esa persona, tener amor por esa persona y pedirle a Dios que la saque, que le muestre la luz, que si nos puede llevar a nosotros a predicarle, nos lleve, que podamos compartirle, que podamos hacer algo para que realmente esa persona pueda salir de esa forma de pensar en la que dice: yo creo a mi manera, pienso a mi manera, y yo creo que es así. No necesito de ir a la iglesia, no necesito de tener una disciplina espiritual, porque muchas personas piensan eso. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios que nos lleve a hacer esos instrumentos en las manos de Él, porque para ellos, como están cegados por el pecado, para ellos lo más importante siempre va a ser lo material. Siempre lo más importante es lo material, los bienes, el dinero. ¿Por qué se preocupa una persona de estas? Se preocupa por el éxito, por los viajes, por el reconocimiento, por tener dinero, por tener comodidad, por tener seguridad,
por tener bienestar, o sea, por todas las cosas que son materiales y que son fugaces. Y que el día que esa persona se muera, ¿a dónde va a ir? ¿Será que lleva todo eso? No va a llevar nada. Ahora, muchas personas de esas viven también esperando homenajes, ¿no? Porque les hacen estatuas, les hacen homenajes, les hacen cosas grandes. Si son muy reconocidos, si llegan a ser famosos a nivel mundial, esos se llenan de homenajes. Si eran, por ejemplo, los que son cantantes, cuando se mueren, venden más discos cuando se mueren que cuando están vivos. Porque a todo el mundo le da por comprar los discos de que murió, ¿cierto? Empiezan a ganar plata a la familia por todo lo que tenga que ver con esa persona, los derechos de autor, todas las cosas. Entonces empiezan, la gente que está preocupada por ese tipo de cosas, dice, no, es que yo para eso estudié, es que yo para eso hice esto, para eso me esforcé, para eso pagué una universidad, me merezco el reconocimiento, me merezco que me suban el sueldo, me merezco un mejor empleo, me merezco ir a una mejor empresa. Y yo le digo a alguien que me dice eso, le dije por ahí a alguien, y usted si usted supiera que los seres humanos no nos merecemos nada, si usted supiera que los seres humanos no nos merecemos ni el aire que respiramos, pero Dios en su infinito amor, bondad y misericordia nos deja levantarnos todos los días. Y cada día, como dice, creo que el proverbista dice, mientras haya vida hay ¿qué? Hay oportunidad. ¿Qué pasa cada día cuando usted se levanta por la mañana? Está recibiendo una oportunidad. Estás cayendo a tu manera, pero hoy te doy una oportunidad para que creas a mi manera. Hoy eres un cristiano a tu manera, te doy una oportunidad hoy para que seas un cristiano a mi manera, dice Dios. Ellos ya sienten el cielo ganado porque son buenos, son chéveres. Y sí, seguramente muchos de ellos son buenos y son chéveres y los queremos. Pero su interés, como dice el pasaje, es terrenal. Es terrenal. Por eso su destino va a ser destrucción si no cambia. Dicen que adoran al Dios de sus propios deseos. Hay una versión que dice que adoran a sus vientres. Es decir, muchas personas que hoy están pensando con el estómago. Piensan es con el estómago. Con el deseo de tener esto, de tener lo otro, de abarcar esto, de tener más esto y aquello. Están pensando con el estómago, con sus deseos. ¿Puede una persona que cree así tener un fin como el que nosotros esperamos tener? No lo puede tener. ¿Cómo le podemos decir a una persona que nos dice a nosotros, no, yo creo a mi manera? Yo creo a mi manera. No, ya les predicamos, predicarles, hablarles, compartirles, invitarlos, orar por ellos, pero de ahí para allá, dejarle todo a Dios en sus manos. Pero sobre todo por aquellos que no conocen de Dios, porque hay unos que actúan de esta forma conociendo. Uno no sabe qué es peor, el que ya conoce o el que... La red dice que más pecado es el que nos conocemos que los que no conocemos. A veces dice, es mejor que se ate una piedra al cuello y se tire al fondo del mar. Que él conoció la verdad y luego. A veces como que hay personas que seguramente todavía no entienden o creen que, o tienen la esperanza seguramente de que todo eso que al final dice en la Biblia, tal vez todo eso sea solamente algo para hacerles sentir miedo, ¿no? Como para que la gente viva bien, pero que al final nada de eso es verdad, como que al final como que de pronto no haya infierno, como que al final de pronto no haya un cielo, y que si sea cierto que usted se murió y todo se acabó. Pero desafortunadamente no es así. Entonces nosotros vamos, para terminar, es orar por esas personas, pedirle muchos y no desfallecer. Así invitemos 10 veces, 20 veces, y 10 veces y 20 veces nos rechacen, y 10, 20 veces nos refuten, porque cuestionan y refutan y dicen, es que no estoy de acuerdo, pero es que porque la Biblia dice eso, porque la Biblia dice que amar al enemigo, pero es que si esa persona es mala, si me hace daño, si me quiere hacer el mal a mí, porque porque la Biblia dice que poner la otra mejilla, porque nuestra reacción inmediata siempre es devolver, de pagar mal con mal, vengarnos. Pero hay personas que no aceptan lo que dice la Biblia, no aceptan el Evangelio, no aceptan que Dios nos puede
¿cómo decir? Disciplinar, o que permite que cuando usted toma una decisión, usted asuma las consecuencias de esa decisión que tomó. Tomaste una mala decisión, la tomaste por fuera de la voluntad de Dios, no le consultaste a Dios, entonces ¿qué pasa? Tome para que lleve, como dicen por ahí, ¿no? Ahora asuma las consecuencias. Orar por estas personas que siguen hablando de creer a su manera y que muchos de ellos son personas jóvenes. Como hablamos el otro día, personas que no se quieren identificar por una fe. Dicen que creen que Dios existe, pero no se identifican ni con el catolicismo, ni con el cristianismo, ni con nada. Ellos no quieren ser parte de nada, pero dicen que creen en Dios. Pero eso no es suficiente. Amén. Bueno, oremos. Dios, gracias te damos en esta mañana. Permítenos poder ser instrumentos de bendición en tus manos, llevar tu palabra, que podamos ser esos mensajeros efectivos y eficientes, Señor, que puedan exponer tu palabra de la mejor manera. Todas esas personas que hoy tal vez tienen argumentos en su corazón, en su mente, que han sido tergiversados en ellos la palabra, el mensaje, para que sean derribados, Señor, por el poder de tu palabra, todas esas ideas y pensamientos que van en contra de tu voluntad. Tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy te pedimos, Señor, que podamos amarte sinceramente, que podamos esforzarnos cada día por cumplir lo que tú has determinado que es bueno para nosotros. Te pedimos por este resto de día, por este domingo. Bendigo a todos y cada una de las personas que estuvieron aquí, sus familias, Señor. Trae sanidad a sus vidas, trae, Señor, prosperidad a sus vidas. Haz tu voluntad en ellos, Señor. Cuídalos, llévalos en bien y bendición a sus casas. Que esta semana sea una semana de bendición para ellos. Abre las puertas, Padre, si es tu voluntad que han sido cerradas, cierra también esas puertas que han sido abiertas al pecado, a hacer lo que a ti te desagrada, Señor. Entonces te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo. Transmitimos a partir de las 10 de la mañana.